Cicatriz en la matriz es una obra de 1983 del colectivo CVA, siglas que significan Comité de Vigilancia Artística, formado por Juan Luis Moraza y María Luisa Fernández. Son en ese momento, dos jóvenes artistas vascos que han hecho su primera exposición individual con esta instalación en Bilbao y que Rafael Tous se trae para la Sala Metrónom y expone en Barcelona su gran apertura al público. Es un colectivo que se inicia en 1979 y durará hasta el año 85 y que sucede en el País Vasco, en un País Vasco de los 80, en un momento muy convulso de la historia de España. Hacía muy pocos años que se había muerto Franco, que había acabado la dictadura y está España en el proceso inmediato de situarse. En este contexto, dentro de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, hay una nueva generación de artistas que se encuentran en este momento disruptivo y que se sitúan en otro lugar respecto a lo que en esos momentos estaba siendo la historia del arte en España. Una de las cosas que hicieron fue recuperar una línea histórica del arte, como si fuera un hilo, tirar desde las vanguardias constructivistas, recuperar todo lo que había pasado en los años 60 y 70, todo el conceptual, el minimal, que en el País Vasco había seguido, como en España, de una manera muy oculta, pero estaban sus artistas trabajando o en el exilio o escondido o con muy poca visibilidad, y recuperar todas las ideas que no habían podido expandirse de una manera amplia en España. Me gusta mucho esta obra porque de alguna forma marca como un estallido, o sea, es realmente otra forma de exponer desde la escultura y permite una interacción con el público, tanto por la forma de atravesarla, por la forma de situarse en el suelo, sin pedestal, como por la forma de interpretarla. Lo que vemos son más de 3.000 fragmentos, cortados, pequeños, grandes, medianos, cortados por los propios artistas, preparados, fragmentos dorados. Todos los marcos son unos marcos muy historiados, con mucha voluta, con mucha historia pasada, con mucho pasado, muy dorados porque el oro es lo que vale, es el valor de cambio. Y en cambio están inservibles, es un desierto de ruinas, es una explosión.